buenos días. Muchas gracias a los organizadores, al doctor Luis Arroyo y a Francisco Javier Díaz por su invitación a participar en este congreso. Y quiero disculparme por no utilizar PowerPoint, que entiendo que es una costumbre muy socorrida en los últimos tiempos por esto de la sociedad de la imagen, pero en cierta ocasión fui a impartir una conferencia en una academia de medicina de algún lugar de España y un ujier pequeñito, enjuto, arrugado por el trabajo del sol, me dijo: oiga, profesor, ¿usted va a utilizar PowerPoint o de verdad tiene algo que decir? Desde entonces hasta hoy no he vuelto a utilizar un PowerPoint en mis intervenciones y también voy a hablar de pie, me disculpáis, porque estoy recién llegado de esta querida tierra mexicana y el jet lag me está azotando duro y por tanto correríamos el riesgo de que me quedara dormido yo y eso sí que podría ser dramático en muchos sentidos. Sí, quiero decir, antes de comenzar mi intervención, que no se extenderá por todos los minutos tratando de recuperar un poco el horario previsto, que como historiador y en relación con lo que se está diciendo aquí esta mañana, pienso y subrayo que efectivamente creo que España tiene una deuda moral, como señalaban en la sesión inaugural los intervinientes, con México. Y como historiador también creo que no ha habido ningún caso en la historia de la humanidad de una generosidad semejante a la que México tuvo con nuestro país. Y por tanto creo que es una deuda indeleble que todos debemos recordar y celebrar. Bien, la invitación que me hace efectivamente el comité organizador para hacer un fresco sobre lo que fue aquella República de Profesores, parece que me exoneraba de hablar México, ¿no? Querían que hablara de la República, pero yo no podré evitar la tentación de decir alguna cuestión porque, y esta es la idea de fondo que voy a tratar de subrayar a lo largo de los minutos que va a durar mi intervención aquí esta mañana, pienso que de alguna manera aquello fueron, al menos en lo científico, en lo intelectual, en lo académico, caminos de ida y vuelta. Y dado que han citado que hice mi tesis sobre Marañón, voy a comenzar con una cita sobre Marañón que decía: hay generaciones que pasan por la vida sin dejar huella colectiva, acaso con nombres eminentes, pero de acción aislada e individual. Otras, en cambio, sin previo acuerdo, actúan como tal comunidad cronológica, independientemente de la acción personal de sus prohombres. Esta generación nuestra, se refería a la suya, a la que enseguida me referiré, que comprende a los hombres y mujeres que terminaron sus estudios entre 1905 y 1910, poco más o menos, pertenece a esta categoría de generaciones. A ella se debe, dice Marañón, el golpe de timón que puso definitivamente la nave de la ciencia española proa al universo. Y yo añadiría ahí, no solo de la nave de la ciencia española, sino también la nave de la ciencia española en diálogo con el pensamiento y la ciencia en español. Es la generación, y anticipo mi conclusión de esta intervención, por si se me echa el tiempo encima, es la generación que recupera el diálogo latinoamericano que se había perdido durante cerca de 100 años en nuestro país, desde la era de las independencias hasta este mismo momento de inicios del siglo XX, cuando estas personas irrumpen en el escenario español. Ya saben que ese siglo XX se abrió con la crisis del 98, con las pérdidas de los últimos territorios ultramarinos para España. Eso es una crisis de la conciencia nacional, decimos los historiadores, porque por primera vez en 400 años dejaba de haber españoles en los dos hemisferios y por tanto había una sensación, como diría Francisco Silvela, ¿no?, de que España perdía el pulso, de que había una amputación del ser nacional, y aquella primera generación que abría el siglo se refería a esa crisis de la conciencia colectiva, a esa crisis de la significación nacional, como una crisis de esencias, ¿no?, de esencias patrias. A los historiadores lo de las esencias no nos gusta nada, no, pero digamos esa aspiración de encontrar esa esencia perdida, aquellas gentes del 98, los Barojas, Unamunos, Maeztu, los hermanos Machado, etcétera, etcétera, lo buscaron en Castilla, ¿no? Y me parece que además aquí, estando en Toledo, parece que es muy buen sitio para recordar cómo encontraron en la Castilla austera y guerrera de Menéndez Pidal en su Cid, o en la idealizante y quijotesca de Unamuno y Azorín en sus ensayos sobre Don Quijote,
o la Castilla realista y mística, ¿no?, de El Greco, recuperado por Manuel Bartolomé Cosío, de hidalgos, clérigos, capitanes, teólogos y, por supuesto, de ciudades yermas, paisajes decrépitos y fríos, desolados, tristes, yermos, que diría don Antonio Machado en referencia a Soria, pues en esa imagen es donde aquellas gentes del 98 entendían que estaba la esencia nacional. Sin embargo, inmediatamente después llegaron nuestros protagonistas. Esa generación que hemos dado en llamar generación del 14, que efectivamente, como señalaba el profesor Arroyo, tienen una ambición mucho más allá de lo estrictamente literario o lo estrictamente artístico, porque también en esa generación del 98 a veces nos olvidamos que también están insignes representantes de la España negra, como puede ser Ignacio Zuloaga, ¿no?, ese gran pintor que en 1900 era el pintor más cotizado del mundo. Luego entraron las vanguardias y ya, digamos, Picasso se lo comió todo con Sorolla y la España de luz y los paisajes, pero en 1900 hay una Fer Zuloaga en el New York Times y es el hombre al que todo el mundo artístico va a rendir pleitesía en sus diferentes estudios, tanto en Madrid como en París, como en ese lugar maravilloso que es Zumaya, donde está la casa de Zuloaga y donde hasta yo, que no sé pintar, creo que me inspiraría y podría pintar algo, ¿no? Porque es un sitio, es, por decirlo con Ortega, dado que soy director del Instituto Ortega y Gasset, efectivamente es literalmente un paisaje prometido, un lugar de esos donde a uno le puede venir cualquier tipo de inspiración sin ningún tipo de estupefaciente que lo excite. Bien. Pues esta nueva generación, la generación del 14, es efectivamente una generación que entiende o que está compuesta por científicos en el amplio sentido del término. Es decir, no solo literatos o artistas, como venía siendo tradicional en las diferentes generaciones de relevantes de España, y de hecho le llamamos efectivamente Edad de Plata, básicamente, entiendo, por respeto a Cervantes y a Velázquez. Pero a diferencia del siglo de oro español, en este primer tercio del siglo XX encontramos en esta generación de 1914, prácticamente en toda disciplina que ustedes puedan imaginar, personalidades insignes de trascendencia internacional que se formaron con los mejores investigadores del mundo y luego importaron esa ciencia a nuestro país. Cito simplemente para que ustedes recuerden, porque es bien conocido, digamos, la pléyade de personalidades que iluminaron aquel momento, ¿no? Tenemos, desde luego, al líder generacional, Ortega y Gasset, pero también otros filósofos como Eugeni d'Ors o García Morente, médicos, que fue el timón, efectivamente, que puso en marcha esa transformación, la escuela de Cajal. Cajal es un hombre del 98, pero toda su escuela, digamos, responde a este aire de la generación del 14, con los Achúcarros, Tellos, etcétera, etcétera, ¿no? Rodríguez Lafora, que estaría en algún momento en México también. Pero también Teófilo Hernando, Pisuñer, Pitaluga, en fin, muchísimos médicos de esta generación del 14, matemáticos como Julio Rey Pastor o Esteban Terradas, físicos como Blas Cabrera, químicos como Enrique Moles, historiadores como Américo Castro o Claudio Sánchez Albornoz, literatos como Ramón Gómez de la Serna, Ramón Pérez de Ayala, José María Cosío, el de los toros, que tanta importancia tendría después en el México de la Monumental, la plaza más grande del mundo, como sabemos. Salvador de Madariaga, Federico Donís, que tan importante sería para la filología hispánica a uno y otro lado del Atlántico, y no solo en nuestro país, sino sobre todo y ante todo para Estados Unidos, con su labor en la Universidad de Columbia y en la Universidad de Puerto Rico. Bueno, Juan Ramón Jiménez, por supuesto, pedagogos como Lorenzo Luzuriaga, y me lo estoy apropiando, pero me lo apropio por ser quien acuñó ese término de generación del 14 en la revista Realidad, 1947, músicos como Falla, los hermanos Hafter, pintores como Sert, a quien debemos, por cierto, la salvación de buena parte de los fondos del Prado, digo, para que vean ustedes la dimensión de la acción de esta generación, que luego iría al exilio y que tanta influencia también tendría en México de una u otra manera. Sebastián Miranda, Vázquez Díaz, don Daniel, políticos bien conocidos como don Manuel Azaña y su idea del Estado, Besteiro, Fernando de los Ríos, Jiménez de Asúa y desde luego también, y aunque yo no soy nada taurino, pero para esta generación es muy importante la tauromaquia, toreros como Juan Belmonte o Joselito. Bien, contrariamente a lo que se viene diciendo en algunas ocasiones, le llamamos generación del 14 no por la Primera Guerra Mundial, que en España, ya saben, somos neutrales y lo más que suscitó entre los intelectuales es una pelea
entre aliadófilos y germanófilos. Le llamamos generación del 14 básicamente por el homenaje que promueven Ortega y Gasset a Zorín a finales del 13 y por la publicación de Meditaciones del Quijote de 1914, que es un libro que da un aldabonazo total en la conciencia colectiva de España de ese minuto. Ahí se define que la nación es un proyecto de vida en común y que hay un divorcio entre la España real y la España oficial, ¿no? Y que en esa crisis que está viviendo la nación, las minorías rectoras de aquella teoría de la élite directiva de Ortega tan de la época, pues debían ayudar a iluminar el camino por el que la nación debía transcurrir. Lo interesante de ese libro y de esa idea es no tanto la teoría de la minoría rectora, sino cómo entiende Ortega y su generación que es el camino a recorrer. Y ahí la tan manida sentencia que dijo Ortega 4 años antes, en 1910, de que España es el problema, Europa la solución, tantas veces citadas, sí conviene subrayar, y esto es lo que nos despeja claramente el escenario de lo que quiero subrayar esta mañana, es qué significaba Europa para aquellas gentes del 14. Y por decirlo de manera enfática, para aquellas gentes del 14, Europa era ciencia, universidad, educación, cultura, investigación, democracia, competencia en el sentido orteguiano, o sea, la capacidad de ejercer profesiones con competencia y, por supuesto, modernidad. Fueron aquellos hombres los primeros que se formaron en el extranjero, como decía, gracias al impulso de Santiago Ramón y Cajal y de José Castillejo, que pusieron en marcha aquellas becas de la Junta para Ampliación de Estudios en 1907, que llevaron a cerca de 2.000 personas entre el 7 y el 36 a formarse fuera y a importar para nuestro país esa ciencia que se estaba haciendo en ese contexto. Pero lo más relevante para lo que aquí nos ocupa esta mañana no es tanto que lo importaran, sino que luego lo proyectan al mundo en español a través, y aquí la importancia de las biografías y la importancia de las acciones individuales de personas singulares en momentos históricos, a través de una única institución que es quien reconecta ese diálogo con América después de 100 años. Es la acción de un gallego exiliado en Buenos Aires a finales del siglo XIX, don Avelino Gutiérrez, quien crea la institución cultural española, la Cultural, como se la conoció, la que va a llevar a numerosos de estos científicos españoles que estaban cambiando su disciplina en ese momento a Buenos Aires y desde ahí al resto de Latinoamérica. Fíjense que desde la era de las independencias, América o las 13 repúblicas americanas, quizás salvo Brasil, Chile, el resto de naciones latinoamericanas tienen al menos hasta 1880 una historia convulsa de caudillismo, dicen los historiadores latinoamericanistas, de golpes, contragolpes, revoluciones, contrarrevoluciones, en fin, una cierta inestabilidad. Entre 1880 y 1929, efectivamente, fruto del desarrollo económico, América Latina se convierte en esa balsa de piedra, por utilizar una expresión del maestro Arroyo, donde, digamos, vamos ya las primeras oleadas de españoles a exiliarnos, de ahí lo de gallegos en Argentina sobre todo, y todo ese mundo vasco que emigra a finales del 19, y será con el crack del 29 cuando eso empieza a desestabilizarse y efectivamente la última parte del siglo XX, pues salvo en México, que tiene un sistema distinto, pues en el resto de Latinoamérica oscila entre dictaduras de un otro signo y breves espacios o breves periodos democráticos, buscando la estabilidad y la democracia en términos generales. Por supuesto, esto es un dibujo de trazo gordo, de trazo grueso, y por tanto, si descendemos a la historia de países determinados, pues no cumple esa norma, ¿no? Pero digamos, en líneas generales esa vendría a ser el esquema general para la historia de Latinoamérica en los 200 últimos años. Bueno, pues esta generación
siempre subraya esta historia, pero no se presta atención en que nuestro país, España, como Estado-nación, a partir de 1808, 1814, efectivamente, que citaba el presidente de la mesa, cuando llega Fernando VII, en realidad entramos en una crisis institucional que va a durar hasta 1840, con el sexenio de Fernando VII, el trienio liberal, la década ominosa, la guerra civil carlista, y por tanto hasta que llega Isabel II y hay un colapso del sistema institucional que por supuesto lleva a que nadie mire a América Latina, salvo cuestiones muchas muy pequeñas, que además por otra parte estaban en sus procesos de independencia al menos hasta 1825, ¿no? Y por tanto, entre 1840 y 1914, que se funda la Institución Cultural Española que cito, digamos, ese diálogo es cuando menos intermitente, sino en muchos casos inexistente. Bueno, pues es esta generación y no solo caminos de ida hacia, digamos, América Latina a través de esta institución cultural española, sino también de vuelta en el sentido siguiente, y eso sí que afecta a lo que nos ocupa aquí, aunque no voy a entrar en esta cuestión porque simplemente la cito, porque el profesor Serrano nos va a hablar de ello a lo largo de la mañana ampliamente. También la Revolución Mexicana, 1910, genera que algunas personalidades muy destacadas y muy importantes para nuestra historia compartida aparezcan en Madrid en torno a 1914. Alfonso Reyes, muy singularmente, que había ido a París, pero cuando estalla la Primera Guerra Mundial viene a Madrid, y junto a él, sobre todo, Martín Luis Guzmán, que también va a desarrollar una labor importantísima en términos intelectuales y literarios, y sobre todo muy cercano a don Manuel Azaña. Por tanto, digamos, cuando Alfonso Reyes, que va a estar aquí entre el 14 y el 24, y Martín Luis Guzmán un par de años en el 14-15 y luego del 25, si no recuerdo mal, al 36, pues digamos, están aquí unos años y eso va a facilitar, junto a la experiencia COSIO a la que me referiré un poquito más adelante, ese camino de vuelta, hemos tenido camino de ida hacia acá y luego camino de vuelta hacia el exilio español en México, que es lo que nos ocupa esta mañana. Pero fíjense que en esa idea de europeizar España a la que yo me refería brevemente antes, claro, importan las vanguardias científicas, la metodología que se está empleando en todas estas disciplinas al máximo nivel, importan la modernidad, por decirlo enfáticamente, y además proporcionan en instituciones como la Residencia de Estudiantes todo aquello de lo que adolecía la Universidad Española en ese momento. Laboratorios, medios técnicos, tratamiento individualizado, y eso también se va a replicar en una cierta manera, y es otro camino de vuelta, en instituciones, desde luego, latinoamericanas, pero muy particularmente mexicanas. Y todos tenemos en la cabeza, claro es, la Casa de España, inmediatamente convertida en Colegio de México, pero también otras como el Instituto Mora, donde se forma la clase de la política exterior mexicana y tantos otros, ¿no? Y por tanto, digamos, ahí se ve otros caminos de ida y vuelta muy nítidos. Y esa modernidad también acerca al mundo científico, académico, intelectual y literario en español personalidades que estaban transformando todo el modo de pensar del mundo contemporáneo. Es decir, los españoles que salen a estudiar fuera, fruto de esa ambición de europeizar España, luego invitarán a España, muy singularmente a la Residencia de Estudiantes, pero también aquí en Toledo, tenemos insignes visitas de personalidades como Albert Einstein o Marie Curie, pero junto a ellos aparecen por aquí en los años 20 y 30 Le Corbusier, Max Jacob, Valéry, Chesterton, Keynes, casi una playa de figuras que están transformando todas estas disciplinas y que esta generación del 14 asimila y trae al pensamiento en español. Y lo que es más interesante, no solo lo hacen desde una perspectiva de invitarles a dictar conferencias, que vengan y que los jóvenes españoles puedan conocer a esas figuras que están transformando el espíritu de la modernidad, sino que además lo importan desde un punto de vista de la producción editorial. Y este es un tema muy relevante porque generalmente hemos pasado un poco por encima de la importancia que tiene la labor de traducción, que primero aquí, en Revista de Occidente, y luego allá, en el Fondo de Cultura Económica, otra vez, caminos de ida y vuelta, se lleva a cabo para traducir las obras tanto científicas, en el sentido experimental, como literarias o intelectuales, que están transformando el mundo en ese momento. Fíjense
que, por citar a Ortega, en la revista de Occidente 1923, número 1, dice cuál es su propósito fundamental. Dice, la revista de Occidente quiere ponerse al servicio de ese estado de espíritu característico de nuestra época. Por esta razón, ni es un repertorio meramente literario ni ceñudamente científico. Luego dice una cosa que puede ser válida hasta hoy. Dice, vive de espaldas a toda política, coma, cito textualmente, ya que la política nunca aspira a comprender las cosas, coma. Se ve que ya tenía, que toda la política está pensando siempre en las elecciones. Dice, procurará esta revista ir presentando a sus lectores, es decir, a los lectores en español, el panorama esencial de la vida europea y americana. Y atención, esto es 1923, pero es que luego llegaría la revista Sur en Argentina, 1931, y por supuesto, en México toda la labor editorial desde el trimestre económico de don Daniel en el Fondo de Cultura Económica, pero también en Argentina y también en lugares como Puerto Rico, donde Jaime Benítez impulsará la revista La Torre. Si uno revisa la nómina de los índices de esas revistas, verá que es un pensamiento compartido en el arco atlántico. Hay ahí una comunidad académica, científica, intelectual de caminos de ida y vuelta. Simplemente cito lo que se citó, lo que se tradujo en esos años, digo para recordar, son centenares de obras, pero destaco algunas. Huizinga, El otoño de la Edad Media, Goethe, Penas del joven Werther, Hegel, Filosofía de la historia, Fichte, Los caracteres de la edad contemporánea, Lütgens, El Estado y la sociedad en Norteamérica, Hensel, La política económica de la Rusia soviética, Husserl, Investigaciones, Weil, ¿qué es la materia?, Mark, La física del átomo, Reichenbach, Átomo y cosmos, Russell, Análisis de la materia, Eddington, Estrellas y átomos. Y así podemos estar toda la mañana citando lo que se traduce. Simplemente recuerdo un dato que, por más conocido que sea, es muy importante, y es que la primera lengua a la que se traduce a Sigmund Freud, que va a generar una revolución moral en la concepción del individuo contemporáneo, es el español, por indicación de Ortega a López Ballesteros. Bien, si eso es en los años 20, que efectivamente, y ya voy terminando para que efectivamente se articula en torno a instituciones, la residencia de estudiantes, revistas, Revista de Occidente y personalidades como las que he citado, esta es la generación que cuando llega a la República asume el poder. Por eso hablamos de una república de intelectuales. Pero fíjense que no es solo la república de los intelectuales y su importancia, sino que todo el año que llevará la república, 1930, desde la caída de Primo de Rivera en enero de ese año, es lo que Santos Juliá llamó un año de intelectuales. Cito simplemente. En marzo, homenaje a los intelectuales castellanos que habían defendido el catalán, por cierto, en marzo de 1924, durante la dictadura. Bueno, pues en marzo del 30, homenaje en Cataluña, en el Ayuntamiento de Barcelona, en loor de multitudes. En agosto se configura lo que va a ser, grosso modo, el gobierno provisional de la República, en lo que conocemos como el Pacto de San Sebastián, que también reúne, digamos, a numerosos intelectuales. No se pone en marcha, digamos, el estadio final de ese ínterin de los gobiernos Aznar y Berenguer hasta que Ortega da su famosa sentencia en el error Berenguer de noviembre de 1915, cuando termina con aquel memorable final dramático y demoledor. Este es el error Berenguer del que la historia hablará. Y como es irremediablemente un error, somos nosotros y no el régimen mismo. Nosotros, la gente de la calle, de 3 al cuarto y nada revolucionarios, quienes tenemos que decir a nuestros conciudadanos españoles: vuestro Estado no existe, reconstruidlo, delenda est monarquia. Y a partir de ahí se pone en marcha la agrupación al servicio de la República, digamos, todo el movimiento pro-republicano que articulará y empujará aquella acción republicana que ya había conformado hazaña en 1926 y que llevará al triunfo social republicano de 1931. Con todo eso, y voy terminando, quiero subrayar que la Segunda República, y esto es quizá un defecto de los historiadores, porque obviamente nos hemos dejado llevar y tratando de comprender qué sucedió políticamente en ese escenario entre 1931 y 1936, que nos llevó a la peor pesadilla de nuestra historia y a este exilio tan dramático que fracturó por la mitad la historia de nuestro país. Bueno, pues los historiadores efectivamente nos hemos fijado sobre todo en la política y se ha distorsionado un poco en la imagen de nuestra historiografía algo que desde luego
creo que es muy importante subrayar en este minuto histórico y para lo que aquí nos ocupa. Que la Segunda República fue, ante todo y sobre todo, un Estado cultural. Un Estado de intelectuales, un Estado de profesores, donde en las Cortes había 64 profesores y catedráticos, 47 escritores y periodistas. Los intelectuales ocuparon las embajadas más importantes del mundo. Intelectuales de cualquier orden de estos que he citado, tanto de la generación del 98 como del 14 que nos ocupa aquí, como la del 27 que vendría después, y que ya destacaban ahí, como Federico García Lorca, tenían un excepcional ascendiente en la vida nacional. Presupuestos, esto sería bueno que estuviera aquí la vicerrectora, presupuestos en educación que se aumentan un 50% cada año entre el 31 y el 33, que entre el 31 y el 36 se crean 7.000 maestros, plazas de maestros y 10.000 escuelas, es decir, tantas como durante todo el franquismo, que se pone en marcha las misiones pedagógicas en mayo de 1931 en esa idea de vertebrar el Estado nacional, es decir, que la cultura, la ciencia, la educación, la universidad, el teatro clásico español a través de la barraca de Federico García Lorca no son una cuestión exclusivamente de Madrid o de Barcelona, sino de todo eso que llamaron la España de las provincias, en una idea muy orteguiana por otra parte. Que es en este momento de la Segunda República cuando se crean instituciones y momentos culturales que hasta hoy nos iluminan. La primera Feria del Libro, 1933, mayo, Madrid. La Universidad Internacional de Santander, de la que ha sido rector don José Luis García Delgado en uno de sus momentos, a mi modo de ver, más dorados y de mayor proyección internacional. Bueno, se crea ahí en 1933-35, con esa misma idea que luego recogisteis mis mayores para, digamos, acercar a las personas más jóvenes esta intelectualidad que podía científicos intelectuales que a los jóvenes estudiantes no les parezca que son marcianos con antenas, sino gente normal y corriente más allá de su creación científica y literaria. La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Central, donde también frente a Derecho, tenía por decano a García Morente y entre su claustro de profesores, gente tan insignificante como Ortega y Gasset, Menéndez Pidal, Sánchez Albornoz, Zubiri, Gaos, Américo Castro. Gaos lo cito también por la importancia que tendrá luego en México y, por tanto, llevaría a Julián Marías a decir que es la mejor institución universitaria de la historia de España. Como saben, aquello terminó en tragedia por el golpe de Estado que, iba a decir el general Franco, pero fue Mola y sus secuaces, entre ellos el general Franco, dieron en 1936 y que fracasó, y fruto del también el fracaso de la República en controlar aquel golpe de Estado, pues devino en una guerra incivil que desangró nuestro país. México nos acogió con las manos abiertas, como he dicho al inicio de mi intervención, en un caso que me parece excepcional en la historia de la humanidad. Es durante esta República, y lo dejo ahí para poner en juego el balón de esta mañana, cuando viene el tercer mexicano que yo quería citar, dado que me han circunscrito a la República Española, sí quiero decir alguna cuestión de México, como decía al principio. Don Daniel Cosío Villegas viene aquí en 1932 y quizá, y con esto termino, en el único, digamos, error, yo no diría error, sino en el único momento de ausencia de intuición que tuvo Ortega y Gasset realmente claro en todas sus proyecciones editoriales, culturales y demás. Porque va a ver a don José, y también va a haber a otros editores, pero don Daniel venía muy específicamente a ver a don José para crear ese fondo de cultura económica que se llamaría después, esa línea editorial en economía, porque él se daba cuenta de que la economía iba a jugar un papel esencial en las ciencias sociales, y don José no le prestó atención. Es, yo creo que la única vez que le faltó esa audacia de la que siempre hizo gala. En el exilio, y termino con esta cita, se publicaría efectivamente el Fondo de Cultura Económica, que va a tener una incidencia decisiva en toda la formación de las élites en español en la segunda mitad del siglo XX. Sin duda alguna, a mi modo de ver como historiador, la editorial en español más importante del siglo XX. Las 5 colecciones de las que hablarán más tarde nos han formado a todos a lo largo de estos ya casi 100 años, ¿no? 80 años. Y yo me voy a fijar en la otra colección, ¿no? Digo, la colección Tezontle, ya saben, las 5 disciplinarias, pero Tezontle, la literaria, porque siempre se citan las estrictamente
las estrictamente de ciencias sociales y digamos la que recoge ese diálogo de ida y vuelta con la revista Occidente. Bueno, pues en Tezontle van a publicar buena parte de los hombres del 27 que también van al exilio, que también van a protagonizar junto a Gaos y otros ese exilio mexicano del que hablaremos hoy a lo largo de todo el día. Y ahí publicarán, desde luego, León Felipe, Max Aub, Carner, Díez Canedo, Moreno Villa, Alto Laguirre, Cernuda, pero también mexicanos como, pero también y sobre todo, mexicanos como Alfonso Reyes u Octavio Paz, que publicó allí Libertad bajo palabra, para muchos el libro de poesía mexicano más importante de todo el siglo XX. Termino con esta bella cita. Muchísimas gracias por su atención.